Bienvenidos a una nueva clase de señales y sistemas. En esta ocasión estaremos trabajando la unidad de Laplace, unidad que ya estuvimos trabajando anteriormente, donde vimos su definición. La estuvimos trabajando aplicando su transformada mediante la utilización de tablas, las cuales llegamos a través de la resolución de las integrales. Estuvimos aplicando las transformadas, estuvimos aplicando la transformada inversa de Laplace para traer una señal que pasamos al dominio de la frecuencia de Laplace, traerla de vuelta al tiempo, un proceso completo, donde tomamos una señal que está definida en el tiempo, una señal que muchas veces puede ser un poco compleja. Por este motivo la transformamos y la llevamos a Laplace. En Laplace es un método que nos permite analizar rápidamente funciones, ya que las transformadas que se forman son polinomios, división de polinomios, y son métodos que se pueden trabajar rápidamente, y estuvimos viendo uno de tantos métodos para trabajarlo, que son las fracciones parciales, que nos permiten separar una fracción común de polinomios divididos por polinomios en fracciones más simples de polinomios divididos por polinomios. ¿De qué nos sirven estas fracciones más simples? Que le podemos aplicar la antitransformada o transformada inversa de Laplace para devolverlas al tiempo y así finalizar nuestro problema. ¿Ya? En marco de esta explicación que he dado, estaremos realizando en esta clase una serie de ejercicios, ya en los primeros matemáticos y luego aplicados a algunos circuitos eléctricos. ¿Ya? Bueno, por ahora quiero hacer referencia a algo que estuvimos trabajando al comienzo, que son las convoluciones. ¿Por qué quiero devolver a las convoluciones? Porque nosotros definimos que una entrada x de t sobre un sistema, que en este caso podríamos llamar t, genera una salida. ¿Ya? Bueno, a partir de esta definición, ¿ya? Dijimos sobre esta relación dijimos que se podía expresar, perdón por el movimiento, la podríamos expresar como como una como que el sistema T actúa sobre una señal que está definida en el tiempo. En este caso estamos trabajando con señales LTI, sistemas LTI. Está generando una transformación y esta transformación está referenciada matemáticamente como I de t. ¿Ya? Bueno, a partir de un desarrollo matemático que hemos visto en la primera unidad de convoluciones, definimos que finalmente la relación entre mi señal de salida y mi señal de entrada va a estar dada por la convolución frente al impulso unitario del sistema. ¿Ya? Ya. ¿Por qué hago este flashback de lo que vimos en convolución? Porque esta asociación matemática que tenemos acá, que la señal de salida va a estar dada por el producto o el resultado, mejor dicho, entre mi señal de entrada y la respuesta, o sea, la respuesta impulso del sistema LTI, ¿ya? Del mismo sistema. Es decir, si yo conozco h de t, puedo conocer la salida para cualquier entrada. Esto estoy haciendo referencia. Este es un parámetro del mismo sistema, ¿ya? ¿Por qué? ¿De qué me sirve esto? Bueno, yo les dije que cuando trabajamos en Laplace, cuando aplicamos Laplace,
aplicamos Laplace, aplicamos Laplace, llevamos al dominio de la frecuencia, escribimos todo con mayúsculas de esta forma, y esta convolución pasa a ser una multiplicación, ¿ya? Y ahora sí podemos decir que este HS que yo encuentro y dejo solo acá es la función de transferencia del sistema. Si se ve un poco mejor. Ya, entonces vamos a ver el cambio y ahí mucho mejor. Ya. Bueno, de aquí es donde nace la definición de la función de transferencia de un sistema que nosotros conocemos como HDS, ¿ya? Y aquí es donde, bueno, en un momento yo les dije que era un poco difícil explicar señal y sistemas porque a veces definíamos cosas, trabajábamos cosas antes de definirlas. Les decía que convolución te hace mucha, o diagrama de bloque, perdón, hace mucha referencia a Laplace. Cuando trabajamos los bloques y aparecían estas HDS entre medio de nuestros cálculos, ¿ya? O trabajamos definitivamente con S y no nos damos cuenta, ya en el dominio de la frecuencia. Bueno, en este caso pasa lo mismo. La función de transferencia es algo que nosotros hemos escuchado constantemente y nace de acá. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver algunas aplicaciones directas de Laplace. Entonces, círculos. Ya. Ya. Primera aplicación. Encontrar la salida de un sistema. La salida IDT de un sistema dado, en este caso nos dieron la respuesta impulso al sistema, ya el h minúscula de t que hablábamos anteriormente, ya, me lo definieron de esa forma, y una entrada, en este caso me dicen que la entrada va a ser e elevado a t, ya, ud, perdón, vamos a borrar aquí, de menos t, ya, es decir, si ese es u de t y es así, este menos este es u de t, este menos u de t va a ser así, u menos t, ya, para que se hagan una idea. Bueno, si nosotros quisiéramos conocer la salida entre estas dos señales, la podríamos definir como la convolución, que es lo que habíamos dicho recientemente. ¿Ya? Ahora ya, como vimos anteriormente, trabajar las convoluciones a veces un poco engorroso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar Laplace. Ya nosotros también sabemos que esta misma expresión en Laplace es solo una multiplicación, por lo que si queremos encontrar nuestra salida basta que conozcamos esta expresión en frecuencia y esta expresión en frecuencia, la multipliquemos y encontramos nuestra salida que andamos buscando.
Entonces, voy a poner y 2i. Entonces, i de t, no, perdón. No, perdón. Acá. H de t en Laplace sería h de s. Y aquí vamos a aplicar la transformada que podemos encontrar en la tabla. Y estamos hablando de la expresión número 4. ¿Ya? Número 4. En este caso sería S más A con el signo contrario. Y ahora una restricción que tenemos que hacer es que es para los reales de S mayores que el polo del sistema, menos A. ¿Ya? Este caso es crítico, por eso tenemos que analizar los polos. ¿Ya? Por otro lado, transformamos la segunda señal, x de s, y aplicamos la misma resolución. Siento, me había puesto a avanzar solo. Bueno, en siguiente lugar tenemos que hacer la transformada de la segunda señal. En este caso la segunda señal trae esta trampilla aquí, que es el u de menos t, ¿ya? Y el u de menos t está escribiendo arriba. El u de menos t va a ser menos 1 para los t menores que 0. Y va a ser 0 para los t mayores a 0. ¿Ya? Por lo tanto, la transformada que andemos buscando va a quedar por menos 1. Y su región de convergencia también estará invertida. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos la transformada de esto. Este es positivo, por lo tanto, voy a quedar negativo acá abajo, a diferencia del anterior. Y aquí tenemos el polo en A. Y yo les dije que estábamos al revés, por lo tanto van a ser los reales de S menores a. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer finalmente? Bueno, si ya encontré x de s y ya encontré h de s, tengo que encontrar y de s ahora. Entonces, mi salida va a ser de x de s menos, voy a dejar el menos ahí, por ¿ya? Aquí tengo x de s y aquí tengo mi función de transferencia. Por lo tanto, mi resultado va a ser menos 1, y esta es una suma por diferencia. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y mi región de convergencia va a ser los valores de los reales de S entre menos A y A. ¿Ya? Bueno, ahí en ese caso yo recién obtendría el valor de I de S en la frecuencia. ¿Qué nos falta por hacer? Pasar I de S al dominio del tiempo. ¿Ya?
tenemos menos 1 s cuadrado menos a cuadrado. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces tenemos que encontrar la transformada inversa de la siguiente señal. En este caso vamos a utilizar esta transformada. Yo. Entonces, en este caso, bueno, dejando fuera el signo ya, me quedaría 1 dividido en 2 en s cuadrado menos a cuadrado. S cuadrado menos a cuadrado, por lo tanto me falta el menos 2a. Bueno, entonces como ya hemos visto, no, vamos a dejar esto escrito como s nuevamente. Creo el 1 partido en 2a para que me quede el 2a. Ya. Y ahora sí puedo aplicar la transformada directamente. Y de t va a ser igual a menos 1 dividido en 2a por la transformada de esto, que es exponencial de menos a por el valor absoluto de a. ¿Ya? Bueno, de esta forma encontramos cuál sería, cómo sería la salida de la salida del sistema de las entradas, la entrada, perdón, que les di aquí en el ejercicio, dado la respuesta impulso del sistema. Bueno, ¿cómo sería la aplicación de Laplace? Es un sistema de primer orden. ¿Ya? Un sistema de primer orden, estoy haciendo referencia a un sistema donde aparece una ecuación diferencial y esta ecuación diferencial es una primera derivada, ¿ya? Por eso es primer orden, porque es primera derivada. Ya, esto significa que podemos encontrar cosas como estas o estas. ¿Ya? ¿Ya? ¿De dónde nacen? ¿De dónde nacen estas ecuaciones diferenciales de primer orden o de segundo orden? Bueno, en este caso dan explicaciones a fenómenos que ocurren
durante intervalos de tiempo. Por ejemplo, los sistemas eléctricos. ¿Ya? Recordemos que, por ejemplo, los sistemas eléctricos como tipo los condensadores o la bobina acumulan energía, ya, es decir, durante un transcurso de tiempo acumula cierto tipo de energía y luego, pasado un determinado tiempo de desconexión, esta se descarga, es decir, continúa su funcionamiento ya ha pasado un cierto tiempo. ¿Ya? Para describir este tipo de cosas necesitamos ecuaciones diferenciales y no es como de primer o de segundo orden según corresponde al tipo de modelo que queremos representar. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de una ecuación de primer orden sería derivada y de t más, suelen aparecer constantes multiplicando a valores o funciones. ¿Ya? Este sería un ejemplo de una ecuación de primer orden. ¿Ya? Tenemos nuestra variable y generalmente por temas visuales dejamos siempre las derivadas principales adelante y las dejamos limpias, es decir, no está multiplicando nada. ¿Ya? Dejamos solamente la primera derivada adelante o la derivada de mayor grado adelante y vamos bajando de grado a medida que vamos avanzando. En este caso, de grado 0, aquí tenemos I de t por una constante y me están diciendo que el modelamiento tiene una constante también por una escala unitaria. ¿Ya? Y bueno, se deseaba... Ah, también suele aparecer, perdón, antes que se me olvide, estas ecuaciones de primer grado generan condiciones iniciales. ¿Ya? Siempre tienen condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales se plantean como I minúscula, porque estamos trabajando en el tiempo, evaluada en un tiempo cero anterior a cero, o muy cercano a cero, por así decirlo. Cero, acercamiento a cero por el extremo izquierdo. ¿Ya? A veces estos tienen valores numéricos, 1, 2, 3, 4, etcétera, constantes, 20, 100, cosas así. Y otras veces son iguales a cero. ¿Ya? Los valores van variando, pero nosotros vamos a dejar muchas veces con condición inicial es igual a cero. ¿Ya? Bueno, supongamos que todavía no es cero. Ya, todavía no decimos eso. Entonces tenemos nuestra ecuación diferencial de primer orden y le vamos a aplicar Laplace. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es aplicar Laplace a la derivada de I de t. También esto lo haremos aplicando la tabla mediante la expresión formulada en 22, que me dice que una derivada de una función se va a expresar como S por la función en frecuencia menos la misma función evaluada en cero. ¿Ya? Y por eso les decía que son necesarias las condiciones iniciales. En segundo lugar, mi función acá. La constante no le pasa nada y la función queda en el dominio de la frecuencia. Ya, lo mismo acá. La constante queda expresada afuera y llevamos al dominio de la frecuencia el u de t. Ya, chicos, ven como mayúsculas, minúsculas, tiempo con minúscula, frecuencia con mayúscula. Lo que vamos a formular ahora, vamos a despejar
la salida del sistema, es decir, IDS. Me va a quedar IDS multiplicando a S más A sub 0 menos 0 y S, entonces va a ser igual a B0 US más 0. Todo esto dividido por más 0 más S más A sub 0. Ya. Dejando esto expresado más ordenado, me queda IDS Entonces, esto está haciendo referencia a que este sistema, no definimos qué es un ejemplo genérico, pero este sistema que tiene una ecuación diferencial de primer orden, en este caso, ¿ya? Va a tener una respuesta que va a estar asociada a la señal que va a estar entrando en este caso, ¿ya? Va a tener una respuesta asociada directamente a lo que está entrando, que va a ser mi respuesta natural. Y va a tener una respuesta que va a depender, o sea, que va a estar afectada por las condiciones iniciales de mi sistema, que va a ser mi respuesta forzada. ¿Ya? Y estos dos tipos de respuestas van a existir siempre. Esta al menos va a existir siempre que estemos trabajando. ¿Ya? A eso está haciendo referencia. Bueno, eso es una de las ventajas que tiene la Plus, que nos permite separarlo de esta forma y entender los sistemas de esta forma también. Bueno, continuando. Si ahora dijéramos que, bueno, habíamos definido que IDS era igual a B sub 0 dividido S más 0. Sí. Si este UDS de acá, perdón, si este UDS de acá fuera una transformada de el U de T, que es 1, ya, el 1 de T por así decirlo, o el 1 para los T mayores que 0 y 0 para los T menores mayores a 0 menores a 0, ya, este U de T, entonces su transformada de un U de T o un U de T, su transformada es 1 dividido por S. ¿Ya? Entonces, mi salida al sistema a dicha entrada sería de 0 S más mi constante por mi señal de entrada más mi respuesta, y de esta forma yo ya podría aplicar la transforma de Laplace.
y encontrar finalmente lo que yo andaba buscando, que era mi respuesta en el tiempo. Bueno, no es evidente, pero dejo aquí para que trabajen esta transformada. ¿Ya? No está en la tabla, pero fracciones parciales. Seguido de el transformado ya. Y nosotros agregamos finalmente nuestra formalidad con el VT. ¿Ya? Bueno, esta sería la salida para el modelamiento de algún sistema. No dijimos cuál es genérico, por eso ocupamos constantes como C0 o B0, pero la entrada sí la trabajamos como un impulso unitario. ¿Ya? Y a partir de este impulso unitario definimos que la salida de ese sistema para esa entrada va a ser la siguiente respuesta. ¿Ya? Les dejo para que trabajen la transformada de eso. Ya, no es difícil, pueden poner fracciones parciales, caso 1, multiplicación de dos sistemas lineales. Ya. Continuando, vamos a... Bueno, primero decirles que la transformada de Laplace nos sirve porque mediante un modelamiento de alguna señal podemos llevarla al dominio de la frecuencia y trabajarla rápidamente en la frecuencia. Eso es básicamente lo que hemos estado repitiendo y diciendo durante todo el curso. Ahora bien, existe una forma también de aplicarla, que es si ya sé, porque no defino todo previamente en el dominio de la frecuencia, y cuando lo trabaje, bueno, simplemente lo trabajo como en el dominio de la frecuencia. Eso pasa con los sistemas eléctricos, ¿ya? Para lo que están mirando las diapositivas, en la diapositiva número 38-39, les hace referencia a cómo expresiones como para la resistencia, la bobina o el condensador, las cuales están expresadas como R por IDT para la resistencia, o L por la derivada de la corriente, o C por la derivada del voltaje del condensador para la bobina y el condensador respectivamente. Esas funciones que definimos previamente en el tiempo, que han trabajado en el tiempo en sistemas en introducción al ingeniería eléctrica, por ejemplo, cuando las trabajamos por Laplace, son más simples, dependen solamente, son polinomios, son multiplicaciones de polinomios, y que dependen de sus condiciones iniciales. Pero es muy rápido, ¿ya? Ahora bien, dicho esto, no me voy a detener mucho ahí, pero sí me voy a detener en dos ejemplos de Laplace aplicados a circuitos eléctricos. Pero vamos a partir por atrás. Ya no vamos a partir aplicando, no vamos a partir aplicando Laplace rápidamente, sino que vamos a partir de su modelamiento. ¿Ya? Quiero que se entienda esto del modelamiento porque a veces no se entiende muy bien a qué hago referencia, o no se entiende cuando se hace referencia a qué son expresiones con derivadas o integrales o definiendo el tiempo, cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces vamos a tomar un ejemplo simple que va a ser un, un circuito RC serie. ¿Ya? Entonces vamos a tener un circuito, vamos a poner una fuente, vamos a poner un interruptor, vamos a poner una resistencia y vamos a poner un condensador.
Ya, nuestro condensador C. Nuestra fuente le voy a poner voltaje de entrada en función del tiempo. Y este voltaje me va a estar generando en mi salida, en los polos del condensador, un voltaje que le voy a definir voltaje del condensador. También va a estar generando un voltaje en la resistencia que le voy a estar llamando voltaje en la resistencia. Y por aquí va a correr un flujo de corriente, ya, por acá, que simplemente le voy a llamar IDT. ¿Ya? Por último, decir que este interruptor nosotros lo vamos a accionar, lo vamos a estar cerrando cuando nosotros queramos. ¿Ya? Como somos gente, no sé si llamarlo floja, pero cómoda, va a decir que lo accionamos en un tiempo cero. No nos vamos a complicar con eso. Es más fácil ver ceros que ver letras. ¿Ya? Bueno, entonces ya tenemos armado nuestro circuito. Ya. Antes de partir, ¿qué sabemos acerca de el condensador? Ya. El condensador por este condensador va a estar pasando una corriente, ya, esa corriente IDT. Y esa corriente IDT es un movimiento de cargas que está ocurriendo en el tiempo. ¿Ya? Esto es básico, pero vale la pena recordarlo. El IDT, la corriente en el tiempo, es el movimiento de cargas en un tiempo determinado. ¿Ya? Y en el condensador, además, sabemos que la carga va a ser proporcional al voltaje del condensador por la capacitancia del condensador. ¿Ya? Fórmula general que relaciona las propiedades físicas del condensador. A partir de estas dos, llegamos a nuestra propiedad que vamos a ocupar ahora, que va a ser que, bueno, si la corriente es la derivada de la carga en el tiempo, derivemos la carga. C es una constante, por lo que nos quedaría la derivada de el voltaje en el condensador en el tiempo. ¿Ya? Ahora, miremos nuestro circuito. Buscamos conocer en primera instancia el voltaje en el condensador, es decir, esta va a ser nuestra salida. B in, vamos a empezar a relacionar. Yo les dije mucho al principio que señales y sistemas era un ramo que estaba al límite entre matemática y electricidad. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a recuperar esa parte matemática definiendo el voltaje de entrada como X de T y voltaje del condensador como I de T, es decir, entrada y salida. Entonces, vamos a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje a nuestro circuito y nos va a quedar voltaje de entrada, que lo definimos como X de T, más voltaje de entrada, perdón, igual a las caídas de voltaje que tengamos en el circuito. Vamos a partir con el voltaje en la resistencia más el voltaje en el condensador. Ya. Como que mezclé lenguajes. Ya lo vamos a definir así primero. El voltaje de entrada va a ser el voltaje en la resistencia igual al voltaje del condensador. El voltaje en la entrada, y ahora sí lo voy a definir como X de T. El voltaje en la resistencia es la resistencia por la corriente que está circulando por él, R por I de T, más el voltaje en el condensador, el cual lo voy a dejar, el cual es nuestro I de T. ¿Ya? Y Y de T. ¿Ya?
x de t queda igual. ¿Y qué va a cambiar? El i de t. ¿Por qué? Porque el i de t que va a estar circulando ahora, que lo tenemos definido, es el mismo que circula por el condensador. Ese i de t es el mismo que circula por acá y tiene que estar relacionado con esta fórmula. Por lo tanto, reemplazamos. Me quedaría R por C, diferencial del voltaje en el condensador. Y el voltaje en el condensador es Y más Y de T. Ya. Bueno, les dije cuando trabajamos con los sistemas de primer orden que siempre dejáramos solo la primera derivada y la pusiéramos a la izquierda. Por lo tanto, vamos a llevar esta hacia acá. T de T, dt más, bueno, dividimos toda la expresión ya. De esta forma obtenemos un modelo matemático que va a estar relacionando nuestras señales de entrada y de salida, es decir, encontramos una descripción de cómo sería nuestro circuito si yo le aplico ante cualquier entrada o cualquier salida. Simplemente lo que habría que hacer sería resolver la ecuación diferencial. La ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar nuestra ecuación diferencial a la que acabamos de llegar. ¿Ya? Y le vamos a aplicar Laplace. ¿Ya? ¿Por qué le vamos a aplicar Laplace? Porque ahora nuestra meta es encontrar la función de transferencia de nuestro sistema. La función de transferencia es el HS del sistema, es decir, nuestra nueva incógnita. Si queremos encontrar HS, entonces lo que queremos encontrar es la relación entre IS y XS. Ya, no olvidar. Entonces, tenemos un modelo, le aplicamos Laplace. La transformada de una derivada es S por IS menos la expresión en el tiempo expresada en cero, ya, más una partida en RC por IDS XDS. Ya. Consideramos los valores iniciales 0 para este caso. Si no se los doy, siempre háganlo 0 por si acaso, para cuando estén resolviendo ejercicios más adelante. Si no les doy condiciones iniciales, son 0. Y que luego factorizo, me quería S más una partida en RC, una partida en RC XS. Y finalmente paso dividiendo la X hacia acá, la X dividiendo hacia acá y toda la expresión dividiendo hacia el otro lado.
Y de esta forma encontramos nuestra función de transferencia, es decir, nuestro HS. De esta forma ya encontramos nuestra función de transferencia. Y si yo ahora quisiera dar un paso más adelante y encontrar mi respuesta de impulso del sistema, basta con que yo a lo que acabo de encontrar le aplique la inversa a Laplace. En este caso estaríamos aplicando la propiedad número 4, la constante queda fuera y me quedaría la transformada de solo lo que está 1 dividido en todo lo que está abajo, y eso es exponencial de menos AT, en este caso tenemos más, por lo tanto sería signo contrario, 1 dividido en RC por T. Ya. Y así es como encontramos nuestra respuesta impulsiva, impulso de nuestro sistema que acabamos de definir. ¿Ya? Excelente. Ahora, dado el mismo circuito eléctrico que acabamos de trabajar, pero cambiémoslo, replanteemos nuestro problema. Hay una señal de entrada que va a ser lo que está suministrando la fuente. Va a haber una caída en la resistencia, pero ahora quiero conocer la relación, o sea, la función de transferencia que está relacionando la corriente con mi voltaje de entrada. Ya definimos en el procedimiento que acabo de realizar la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida, que era el voltaje del condensador. Ahora, frente al mismo circuito, quiero encontrar una función de transferencia que me relacione mi voltaje de entrada con la corriente del sistema. ¿Ya? ¿Qué hacemos entonces? Vamos a aplicar nuevamente la ley de Kirchhoff de voltaje, que me dice que el voltaje de la fuente va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia más el voltaje en el condensador. Pero esta vez vamos a escribir el voltaje del condensador a partir de su relación con la corriente. ¿Ya? Y aquí nuevamente, a los que tengan duda de la relación del voltaje del condensador con su corriente, revisar. ¿Ya? Bueno, continuando, para desarmar esta integral, lo que tenemos que hacer es aplicarle a toda esta ecuación una derivación con respecto al tiempo. Por lo tanto, me va a quedar la derivada de mi entrada, bueno, R es constante, pero sí quedaría una derivada de la corriente más 1 partido por C, y esta ahora pasa a ser solo la corriente. De nuevamente vamos a replantear esto para que nos quede más matemático. Vamos a decir que B de S es igual a X de T, que Y de T va a ser igual a Y de T. Por lo tanto nos va a quedar la derivada de la entrada igual a R por la derivada de la salida más la salida. ¿Ya? Ya les dije, hay que reordenar esto. Vamos a dejar
la parte de mayor orden, que en este caso sería el IDT adelante, pero lo vamos a dejar solo, por lo tanto vamos a dividir todo por 1 partido en R más 1 dividido en RC IDT y XDT dividido en R. ¿Ya? Y de esta forma encontramos un modelamiento de nuestro circuito que nos permite relacionar el voltaje de entrada con una corriente de salida. ¿Ya? Este sería su modelamiento matemático. Ahora, si yo quiero encontrar mi función de transferencia, tengo que aplicar Laplace. Cero. Una partida. Ya, nos quedaría de esta manera. Reformulando, acá en la primera voy a factorizar por IDS. Y en la segunda por ya. Entonces IDS XDS reformulando todo lo que habíamos obtenido. Habíamos dicho que HS era IDS igual a XDS igual a S sobre R S S más 1 S más 1 sobre RC. Ya. Bueno. El 1 sobre R lo dejamos fuera. Sería S más 1 partido en RC. Ya. Y para, bueno, esto es un poquito más complicado porque hay que reformular lo que tenemos escrito aquí arriba. Y con reformular me refiero a hacer un truco matemático. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar nuestra fracción. Es decir, le vamos a sumar 1 más RC. Ya. Generalmente este truco, chicos, aparece cuando es del mismo grado del polinomio, ya que podemos completar el numerador del de arriba para encontrar algo parecido a lo que hay abajo. Ya, de esta forma nos quedaría algo así. Oh, eso se me estaba pasando todo el rato. Ya, de esta forma esto se nos convierte en un 1.
esto lo dejamos escrito como RC acá afuera y está multiplicando un R acá, por lo tanto nos va a quedar de esta forma. Ya, no. Ya, ahí tenemos, ya estamos acá. Ahí tenemos nuestra función de transferencia a nuestro sistema. Bien. Ahora, si quisiera esto aplicarle a la inversa de Laplace, la inversa de la constante es la constante por un impulso unitario menos las constantes de afuera por exponencial de menos t signo contrario dividida en RC. Y todo esto por UDT. Ya. Y así es como encontramos finalmente la respuesta de impulso de nuestro sistema. Y completamos de esta forma en nuestro ejercicio propuesto del circuito. Bueno muchachos, durante esta clase hemos trabajado diversas aplicaciones de la transformada de Laplace y estuvimos jugando harto ahí con lo que era la transformada, el encontrar, perdón, su función de transferencia, pasarla desde la función de transferencia a la función impulso unitaria del sistema, perdón, la respuesta impulsiva del sistema, del HDT, en el tiempo, pasar la frecuencia, de la frecuencia del tiempo, aplicando Laplace a la transformada, ¿ya? De esto un poco se trata de los trabajos que vamos a estar haciendo, ¿ya? Se va a relacionar harto con los que son los modelos, ¿ya? Los modelamientos de los sistemas, es decir, encontrar cómo o la manera matemática de expresar un modelamiento y llevarlo a la frecuencia por Laplace y llevarlo de vuelta hacia el tiempo. ¿Ya? De eso se tratan los ejercicios que vamos a estar realizando. Bueno, un gusto trabajar con ustedes por ahora. Nos vamos a estar reuniendo próximamente en las clases para hacer más y más y más ejercicios antes de que les mande el trabajo final. ¿Ya? Saludos, chao.